Vamos a orar esta mañana. Padre, te damos muchas gracias. Este tiempo en que hemos podido estar aquí ha sido un tiempo extraordinario, adorando tu nombre y exaltándote, orando aún por las necesidades, la preocupación por cada vida con necesidad. Gracias por el privilegio de enviar continuamente a la obra misionera. Que esto llene de profunda satisfacción el corazón de nosotros como iglesia, en un tiempo donde el Islam está llenando la tierra. Nosotros necesitamos entender la gran comisión para poder llenar nosotros esta tierra con el Evangelio. Ahora, Señor, al venir a tu palabra, pedimos que tú nos hables, nos confrontes, redargullas nuestros corazones, nos edifiques, se abran nuestros ojos para saber lo que tú quieres con cada una de nuestras vidas y de nuestras familias. Y desde ahora, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede abrir su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 10. Lo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. En la Nueva Traducción Viviente es muy, pero muy hermoso. Dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y cada persona que viene a este mundo, no importa en qué condiciones viniste, cómo naciste, en las condiciones que tú viniste a este mundo. Cuando hablo así, no importa si tú no tuviste papá, si llegaste a este mundo a través de una maravillosa madre soltera o una mujer que tuvo que asumir cabeza de hogar. No importa cómo tú hayas venido a este mundo, tú y yo trajimos de parte de Dios un propósito para cumplir. Pablo escribe esta carta inspirado por el Espíritu Santo. Y ese verso 10 resalta 3 aspectos tan importantes de cada uno de nosotros. Me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Y él dice que tú y yo somos la obra maestra de Dios. Wow. ¿Te has puesto a pensar que tú eres una obra maestra? Tal vez te paras al espejo todos los días y no te quieres ver. Pero tú eres una obra maestra. Bueno, Señor, por lo menos 4 lo creen. Yo quiero que voltee a la persona que está al lado y dígale: tú eres, y hágale así, una obra maestra de Dios. Vamos, dígaselo. Tú eres una obra maestra de Dios. Pero también dice Pablo que somos una nueva creación. Esto me encanta, porque dice que somos la obra maestra de Dios, y luego continúa diciendo: Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. O sea, al venir a Cristo, tú y yo somos renacidos, una nueva creación. Y la tercera cosa que menciona es que tú y yo vinimos a este mundo para cumplir un propósito. Dice a fin, o sea, propósito de que hagamos las cosas buenas que Él preparó desde la eternidad
Cuando este mundo no existía, tú y yo existíamos en el pensamiento y en el corazón de Dios. Cuando nada de esta tierra existía, tú ya existías en la mente y en el corazón de Dios. Y cada persona que viene a este mundo, pues como dije antes, no importa las condiciones, traemos un propósito. Pero aparte de eso, tenemos que entender que Dios nos equipa, que Dios realmente nos ha llenado de dones, de talentos, para que podamos cumplir ese propósito a lo largo de nuestra vida. Y a veces ha usado circunstancias muy duras que parece que nos aniquilan. Y ahora que estamos en Cristo y miramos hacia atrás con una mirada no destructiva sino sanadora, podemos llegar a entender que aún las cosas que vivimos realmente nos prepararon para lo que hoy estamos desarrollando. Y Dios obrará su propósito en nosotros. Él nos lleva, Él mete su mano, Él encamina y hace lo que sea para que tú entiendas y puedas cumplir ese propósito. Y permíteme decirte, las únicas personas en esta tierra que impedirán que ese propósito se cumpla no es el diablo. No son ni siquiera tus padres, porque tal vez vienes de un contexto, como lo vas a ver en los puntos del mensaje, que fue muy complicado. La única persona que puede impedir que todo se cumpla soy yo. Dios hará lo que tiene que hacer, pero yo soy la única persona que puede impedir que ese propósito se cumpla. Y cuando hablamos de propósito, es lo que Dios preparó para que hiciéramos. Llámelo usted ministerio, llámelo lo que sea. Y tú dirás, bueno, pero solo los que están en la plataforma o el pastor son los... No, Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Yo pensaba, cada mujer en esta tierra que tiene el privilegio de tener hijos, usted está cumpliendo un propósito. Cuando tú miras la Biblia, tenemos grandes hombres de Dios. Estábamos hablando en el retiro de pastores sobre un Samuel que llegó para cambiar el rumbo de esta nación. Pero ¿cómo llegó él a cambiar el rumbo de esa nación? Por una madre que lo pidió, por una madre que creyó, por una madre que lo tuvo en los primeros años de su vida aquí cerca y lo preparó. Pero se habla de Samuel, pero fue esa madre que tuvo la visión, y posiblemente hay mamás aquí que al ver a sus hijos hoy en el pastorado, desarrollando una maravillosa labor, siendo usados por Dios, el propósito no es solamente tu hijo, tú estabas en el propósito de Dios, ¿me entiende? Entonces podemos entender que el propósito de Dios tiene que ver con nuestra vida de hogar, tiene que ver con tu carrera profesional, lo que pudiste estudiar con tanta dificultad y que hoy eres un médico, una doctora, un ingeniero, y que Dios te está usando dentro de tu mismo campo profesional. Y yo quiero que miremos la vida de un hombre, un gran hombre, que tuvo que nadar contra la corriente para poder alcanzar el propósito de Dios. Nada lo detuvo, lo logró. No fue fácil, pero lo logró. Caminó tomado de la mano de Dios, pero tuvo que nadar contra la corriente y alcanzó lo que Dios tenía preparado para él. Y permítame decirle, no importa la edad. Usted dirá, ay, ya tengo 80 años.
No importa, Moisés a los 80 años comenzó a cumplir su llamado. Josué a los 80 años tuvo que prepararse y levantarse y esforzarse para conquistar la tierra. Caleb a los 85 años dijo: dame ese monte. ¿Has puesto a pensar cuál es tu monte? Tu monte es tu misma familia, tu monte son tus generaciones, tu monte son tus nietos. Puedes obrar en la vida de esos nietos. Será un gran llamado de Dios, más en este tiempo. Y yo quiero que miremos a este hombre muy de cerca. Lo conocemos, hemos escuchado, predicamos tanto de él. Es uno de los personajes increíbles. Y voy a hablarte de David. David luchó contra la corriente. Y por eso este mensaje lo he titulado que nada puede impedirnos alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Lo cree? Mire al que está al lado y dígale: nada te puede impedir, ni la edad, absolutamente nada. Miremos un poquito el contexto para entrar en los puntos del mensaje. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Para que este tiempo el rey de Israel, el primer rey, fue Saúl. Y usted sabe que Saúl fue un hombre que iba contra la corriente de Dios. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo lloras a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me matará. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aquí tenemos a Samuel. Y Dios lo envía con una misión: me he escogido rey para Israel. Vas a la casa de Isaí y de allí te mostraré, y tú ungirás al que yo escogiere. Y aquí vemos a Samuel que llega a la casa de Isaí. Isaí tenía muchos hijos y llega para cumplir el propósito de Dios. Y yo quiero que miremos cómo a David le toca nadar contra la corriente. Para aquel tiempo David era un muchacho. David tendría alrededor para ese tiempo de unos 16 años. Y llega Samuel. Y yo quiero que miremos 4 aspectos de cómo le tocó luchar contra la corriente. Tal vez lo que tú has luchado no es tan duro y te quejas todos los días y estás mirando atrás, y el mirar atrás no te deja avanzar. Y el Señor quiere hablarnos, porque si hay un tiempo en el que Dios quiere manifestar esto en tu vida y en mi vida, es este tiempo. Nunca es tarde para responderle al Señor.
esta iglesia no podría continuar. El pastor y la pastora Laura no podrían hacer la obra solos. Todos somos necesarios. Esto funciona porque Dios está aquí, tú estás aquí y tiene un buen liderazgo, y cada uno de nosotros somos parte de que esto avance, parte de tu propósito. Gloria al Señor. Y aquí vemos el primer punto de nuestro mensaje: que nada impida que tú y yo cumplamos nuestro propósito. A este hombre joven que el Señor había escogido. Pero cuando él llega, encontramos, mi primer punto es que David es subestimado por su propio padre. En el versículo 6 en adelante voy a leer. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová lo que mira es su corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco este ha escogido Jehová. Luego Isaí hizo pasar a Sama, tampoco. Verso 10, hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha escogido ninguno de estos. Aquí tenemos a Isaí, está muy orgulloso de sus hijos. Estos hijos formaban parte del ejército de Saúl, eran guerreros. Y cuando los presenta delante del profeta, de hecho Samuel mismo, al mirar el primero, se dejó llevar por lo que vio y pensó: wow, el primero, este va a ser, es muy alto, es muy fornido, es un guerrero, este es a quien Dios ha escogido. Y Dios tuvo que pararlo y decirle: no, este no es. Cuidado, Samuel, no es lo que aparenta alguien, no es lo que se ve afuera. Lo que yo miro no es lo que está afuera, lo que yo miro es lo que está dentro. Yo soy el único que conozco los corazones. Y Samuel tuvo que parar allí, hizo pasar a uno, hizo pasar a otro, hizo pasar 7, pasaron, y ninguno pudo sentir que era el que Dios había escogido. Y entonces Samuel le hace una pregunta a Isaí: ¿no tienes más hijos? Estos son todos tus hijos. Y por fin a Isaí le cayó el 20. Dijo: ay, sí, espérate, está otro, pero es el que está cuidando las ovejas. Llámalo, por favor. Y entonces tienen que llamarlo, está en el campo. Tuvieron que esperar porque no se iban a sentar a la mesa hasta que no llegara, para saber si era o no era. ¿Puedes imaginar cómo llegó David? Oliendo a chivo, sucio, sudado, venía corriendo. ¿Cuánto tiempo pasó? No sabemos, pero por fin llegó. Y tan pronto David entró, Dios habló al corazón del profeta. Dijo: este es el ungido de Jehová. Aleluya. ¿Sabe? Es hermoso porque lo que el hombre desecha es lo que Dios toma para glorificarse. Ese es el ungido. Y entonces en el versículo 13
Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y es interesante que cuando el Espíritu de Dios viene sobre David, en el versículo 13, dice, y el Espíritu de Dios vino sobre David. Tan pronto fue ungido, vino el Espíritu Santo sobre él y lo selló y estuvo sobre él. Y no es casualidad que continúa el versículo 14 diciendo, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Viene sobre uno y se levanta de la vida de otro. Por supuesto, tendría que pasar un tiempo, unos años, que son los años de proceso. Pero el punto que quiero resaltar, este chico subestimado por su papá. Y a veces tú puedes venir de un contexto en que no tuviste papá, o que si lo tuviste, nunca tuviste un padre que te animó o una mamá. No es tiempo de echar culpa. Venimos de contextos y de contextos. Nuestros padres vinieron de otro contexto. No era que no se amara, no había la sabiduría, no conocíamos lo que hoy conocemos. Hoy en día entendemos que una criatura desde el momento de su concepción es marcada. Fue concebida por una violación aún dentro del lecho matrimonial. ¿Qué quiero decir eso? Cuando una mujer ha trabajado y ahora llega el hombre y simplemente le interesa lo que quiere y tú no quieres. Y a veces hay una violación. Y el impacto de la concepción marcará la vida de esa criatura. Y luego la gestación, si querían abortar, si no querían abortar. Luego el nacimiento. Y venimos de tantos contextos. No queríamos más hijos, no queríamos más hijos. Sabes, voy a tantos eventos por la gracia de Dios, pero hubo un evento que me marcó mucho. Te presentan de una manera muy linda, con mucho amor, pero nunca olvido en un congreso de mujeres de una iglesia que quiero mucho, y cuando ya llegó el momento de que iba a pasar a predicar, el pastor le pidió a una de las mujeres que fuera quien presentara. Eso fue para mí una sorpresa muy grande. Y aquella mujer tomó el micrófono y dijo, tengo el privilegio de presentar a la pastora Igna. Una mujer que Dios usó para impedir la muerte de mi hija. Y yo estaba, ¿cómo así? Ahora tú oras por mucha gente para que no se muera porque está enfermo. Esa es otra cosa. Y entonces ella dijo, ella empieza a contar la historia. Cuando yo quedé embarazada de mi quinto hijo o hija, ya no queríamos tener más hijos. Yo no quería más hijos. Y cuando yo supe que estaba embarazada, yo busqué la manera de abortarla. Pero tenía una compañera en la oficina que era cristiana y ella comenzó a decirme que no podía hacer eso, que era un asesinato. Pero yo estaba determinada. Y yo le dije a ella, no quiero más hijos. Mi marido tampoco quiere más hijos. Y punto. Pero esta mujer fue tan persistente que le dijo, mira, está bien,
si es lo que tú quieres, no es lo que Dios quiere. Pero déjame llevarte a una reunión y después de esa reunión tomas la decisión. Y ella aceptó. No conocía al Señor. Y ella llegó a la reunión que hacíamos en nuestra casa. Nosotros comenzamos en nuestra casa lo que hoy es la iglesia Casa del Padre. Queríamos, el objetivo era que dentro de nuestra casa invitar vecinos y todo para que católicos conocieran al Señor. Y así fue, cientos de católicos. Así es que nuestra casa estaba al tope, un día miércoles. Ella llega y les tocó en el garaje. Y yo estaba terminando la alabanza y la adoración. Y entonces yo doy una palabra. Hay alguien aquí que vino con una necesidad. Es una mujer que tiene que tomar una decisión y tal. Y el Señor, bueno, algo yo no recuerdo qué. Y entonces la amiga le dice, eso es para ti. Entonces ella dice, hay tanta gente que está con necesidad, aquí va a ser solo para mí. Y vino la palabra, la prediqué y luego a la final el Señor me lleva a esto. Hay en el garaje a la mano izquierda una mujer que, o sea, fue clarísimo. Y dice, no hagas lo que piensas hacer, porque la vida que está en tu vientre es mía, no es tuya. Y eso, ese día, esa mujer rindió su vida a Cristo y detuvo el aborto. Y pasaron 17 años de eso. Y yo estoy predicando en la iglesia donde ella asiste. Es la que me está presentando. Y de una manera tan hermosa dijo, Dios usó a esta mujer para impedir el nacimiento de una vida que hoy le sirve a Dios con amor y pasión. Ella está hablando eso. Y entonces dice, y yo quiero que mi hija venga, o sea, pasa ella y está la chica que en este momento tiene 17 años y ella es la líder de la generación joven de esta iglesia y ella sabe lo que pasó y Dios sanó, restauró y Dios ha usado a mi hija de una manera incomparable. Entiéndame. No importa lo que sintieron tus padres, casi todos hemos sido afectados en el contexto familiar. Eso no te tiene que marcar. Porque como dijo Pablo, hemos sido renacidos, hemos vuelto a nacer, hemos nacido de nuevo. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. Aquí tenemos un David que nadó contra la corriente. Su propio padre lo subestimó. Isaí, ¿no hay más hijos? No, ya no hay. Ay, sí, espere. Sí, pero es el que cuida las ovejas. Y el que cuida las ovejas llegó a ser rey de Israel. Bendito sea el Señor. Gloria a su nombre. Pero no solamente fue subestimado por su padre, lo subestimaron sus hermanos. Capítulo 17, lo encontramos. La historia es muy linda. David es ungido, David vuelve a pastorear las ovejas. Y luego Saúl, que ha perdido la presencia del Espíritu Santo, entra en depresión y en opresión. Y Saúl pregunta, ¿habrá alguien que me ayude a liberar esta opresión? Y entonces le dicen, el hijo de Isaí toca el arpa, es un adorador. Y David viene al palacio, ayuda a Saúl. Saúl dice, lo tuvo tan cercano que dice que lo hizo su paje de armas.
Versículo 21 del capítulo 16. Y viendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo su paque de armas. De la vida de David podemos aprender tantas cosas. Ya estaba bajo una unción de rey, pero vuelve a pastorear las ovejas al campo. Y luego es llevado al palacio y se convierte en la mano derecha del rey para su proceso de depresión. Pero luego vuelve otra vez al campo, vuelve a las ovejas. Y estando allí cuidando las ovejas, su papá viene y le dice a David en el capítulo 17, en el versículo 28 y 29, es el que vamos a usar para la subestimación de sus propios hermanos. Su papá le dice: hijo, necesito que vayas a ver a tus hermanos. Llévales queso, llévales pan. Mira a ver cómo están. Tráeme ropa de ellos para saber que están bien. Y David deja al cuidado las ovejas con otra persona y va para obedecer a su padre. Y llega al campo de batalla, allí donde están todos. Hay un pueblo asustado, hay un rey asustado, hay un ejército asustado. Y cuando David llega, está el gigante vociferando y amenazando a todo el pueblo. Usted puede leer desde el versículo 24. Dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia. Tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le dará, enriquecerá con grandes riquezas y su hija. ¿Por qué? Porque David llega y oye al gigante. Y cuando lo oye, recuerde, está con el queso, está con el pan para darle a sus hermanos. Y oye esto. Y lo primero que piensa David es, y va y pregunta: ¿qué le darán al que mate a ese desgraciado? ¿Qué le darán? Y entonces le dicen: bueno, el rey dice que le dará riquezas, que le dará a su hija y que lo eximirá de impuestos. Y entonces David se está alistando para poder ir contra este gigante. Pero recibe el menosprecio de sus hermanos. Versículo 28 y 29. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, siguió su camino. Aquí tenemos a su hermano mayor, quien lo subestima. ¿A qué has venido? ¿Por qué estás preguntando? ¿Ya te crees el guerrero? ¿Quién eres tú? Yo conozco tu soberbia, tu altivez. ¿Por qué? Porque habían celos. Ellos también pensaron que iban a ser ungidos, pero no fueron ungidos. Fue el menor de todos. Y los subestima su propio hermano. Su padre, su hermano. ¿Has pasado por estas? ¿Has pasado por subestimaciones?
¿Has pasado cuando te han dicho, no, tú no sirves para esto? Pero nada lo detuvo. Contra la corriente, pero tenía en mente esto: Dios me ha llamado, Dios tiene un propósito para mi vida, y esto es lo que Dios quiere que tú y yo experimentemos mientras caminamos por esa tierra. Número 3, lo subestimó su propio líder, que ya lo conocía, que había estado con él en palacio. Lo llevan a David ante Saúl, y lo llevan, ¿por qué? Porque él está diciendo: yo voy a pelear, yo voy a enfrentar al gigante. Lo subestima su propio líder. Versículo 33, cuando es llevado delante de Saúl, y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y lo subestima. No podrás. ¿Cuántas veces te han dicho que no puedes? ¿Cuántas? Aquí está una mujer que oyó vez tras vez: no, una mujer no puede predicar a la iglesia. No, una mujer no puede predicarle al hombre. Una mujer solo puede trabajar con niños y solamente puede enseñar. La palabra predicar no existía. Y aquí estoy predicando después de 44 años, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por el llamado de Dios. ¿Me entiende? Tú no podrás, le dice. Lo subestimó al máximo. Eres un muchacho, él es un hombre de guerra desde su juventud. Ahora, pero me encanta la manera como David contesta al rey. Él contesta de una manera hermosa, y esta es la parte. David había conocido quién era su Dios. Y qué hermoso es cuando en el versículo 34 en adelante, él le dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía el león y venía el oso y tomaba alguno de los corderos de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y se levantaban contra mí, y si yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo incircunciso. Wow. ¿Sabe qué? ¿Qué es la clave? ¿Cuál es la llave? La llave es que David, siendo un muchacho, aprendió a conocer a Dios. Adoraba a Dios en el campo con las ovejas, con su arpa. Pero cuando venía el león y el oso, él vio el respaldo de Dios. Él vio el poder de Dios. Él vio que Dios lo llevó y que desgarró la quijada, que mató al león y al oso. Y ahora ve este gigante. Y él dice: el Dios que estuvo conmigo en el león y en el oso, él va a estar conmigo, y yo acabaré con este desgraciado incircunciso. Aleluya. La seguridad de David estaba en conocer a Dios. Conocer a Dios es lo que marca la diferencia. Conocimiento de Dios realmente es lo que yo tengo aquí, pero que lo convierto en una experiencia. El Dios que ha estado conmigo en medio de la dificultad estará conmigo mañana. He aprendido a conocer a Dios. Esto lo puedes decir como cantábamos: tu bondad siempre ha estado conmigo.
todo el tiempo. Esta canción es gloriosa. Tu bondad me persigue, tu fidelidad me persigue. Y cada día yo puedo mirar la mano de Dios obrando a favor de mi vida, de tu vida, de la vida de mi familia. Hasta aquí Dios no me ha fallado. Bendito sea el Señor. David tenía la seguridad de su llamado, tenía la seguridad de los dones que operaban a través de su vida. Comenzamos sirviendo, continuamos sirviendo, seguimos sirviendo hasta el último día de nuestra vida. Sabemos que lo que somos y lo que tenemos y lo que podemos hacer es solo por su presencia en nuestras vidas. Lo que puedes hacer en tu casa, lo que puedes, sabes que ayer estaba teniendo el privilegio de llevar a los pies de Cristo la mesera del hotel. Yo creo que en ese hotel hay que abrir una iglesia. Cada vez que vengo son 2 o 3 los que rinden su vida a Cristo. Y aquella mujer tan linda, empecé a hablar con ella y ella me va a servir más café. Me dice, ¿quiere más café? Le digo, sí, gracias. Y entonces me pregunta que soy nueva. Sí, pero yo he estado en este hotel muchas veces. Le dije, me pareció usted conocida. Y me dice, no. Yo estoy apenas aquí, pero mi trabajo es mesera de hotel en hotel. Y entonces ella con una sonrisa muy grande dice, pero ya me voy a jubilar, este es el último trabajo. Y entonces ella me dice, tengo 60 años y ya me voy a jubilar. Y ella está toda fascinada porque se va a jubilar. Y para no alargarle el cuento, en lo poco que estábamos allí, pude hablarle del Señor. Y yo le digo, yo tengo más años que usted y todavía no me voy a jubilar. Nunca me voy a jubilar. Y entonces me pregunta, ¿y en qué trabaja? Y le digo yo, en el más grande y maravilloso trabajo que pueda existir sobre la tierra. Cuénteme. Y así es que le cuento. Y le cuento, estoy aquí para unas conferencias y Y entonces ella me dice, yo soy católica. Y yo le dije, eso no importa. Usted puede ser mejor católica. Para no alargarle el cuento, me dijo, ¿y cómo hago? Y ya Dios la había conectado con una amiga de ella. Y digo yo, es que lo único que necesita es aprender a conocer a Dios. Si usted conoce a Dios y se relaciona con Dios, usted va a encontrar algo nuevo, extraordinario. No se trata de religión, se trata de una relación. Y empiezo a hablarle de la relación y ya ella estaba enganchada. ¿Y cómo le hago? Le digo, no importa, yo la dejo bien ubicada en la fe. Ya está. Y ella me dice de una amiga que también le habla y le habla muy bonito, y que esa amiga tiene un negocito chiquito, pero que qué belleza. Yo paso 3 horas porque ella habla así como usted está hablando. Y yo le dije, es que definitivamente usted no puede escapar, hoy es su día. ¿Y se está segura que hoy es mi día? Sí. Le digo yo, ¿y sabe qué? Le voy a regalar una Biblia. Y me dice, yo quiero una Biblia, pero ¿cómo hago para conseguirla? Y no se preocupe. ¿A qué hora sale usted? Me dice, a las 2 de la tarde. Le digo, antes de las 2 de la tarde estará esa Biblia aquí. ¿Y sabe qué? Yo llamé a Mónica. Esa Mónica es increíble. Y entonces le digo yo, Mónica, pasa esto, ¿qué hago? Me dice, no se preocupe, a la 1:30 voy y le llevo la Biblia. 1:30 de la tarde, en el comedor del hotel, llego con la Biblia. Ella está feliz, se sienta conmigo en una mesa y recibe a Cristo en su corazón. Le dediqué la Biblia, abrazaba esa Biblia, levantaba la Biblia, pidió que nos tomaran fotos con la Biblia. Y tengo las fotos. Esta mañana la volví a encontrar, nos despedimos porque hoy ella trabajaba a las 7 de la mañana. Me dice, ¿quieres saber algo? Dormí anoche con la Biblia abrazada. Dios
es grande y Dios es maravilloso. Y Dios te ha llamado con un propósito, te ha llenado de dones, te ha llenado de gracia, te ha llenado. Lo subestimó su padre, lo subestimaron sus hermanos, lo subestima el rey. Pero voy a mi último punto, número 4. Lo subestimó su propio enemigo. Cuando él va a enfrentar el gigante, cuando él toma, primero Saúl le dice: no, está bien, si quieres morir, muere decentemente. Te voy a poner mi armadura, te voy a dar mis armas. Se la puso, no pudo caminar, le dijo: gracias, rey, no puedo. Estoy acostumbrado a pelear con una honda y con piedras. Y esto me encanta porque Dios nos llama no para hacer réplica de otros. No puedes ser fotocopia. A Dios nos llama y nos da dones y maneras diferentes. Y cada manera es gloriosa. Y entonces se quita la armadura. Y es cuando va a enfrentar el gigante. Dice el versículo 40, tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Verso 41 y 42, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio, y era de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí, te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Lo subestimó. Usted conoce el resto de la historia, que fue una victoria extraordinaria. Y me encanta la respuesta de David. Debe ser nuestra respuesta siempre. Y le dice: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá hoy que hay Dios en Israel. Y toda la congregación de Jehová sabrá que Dios nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en mis manos. Bendito sea el Señor. Ya no le digo más porque usted conoce el resto de la historia. Una piedra se clavó en la frente del gigante y fue derribado. Pero como dijo él: te cortaré la cabeza. Sacó la espada del gigante y le cortó la cabeza. Y David llega a la presencia del rey con la cabeza del gigante chorreando sangre. Nada impida que tú puedas cumplir tu propósito en esa tierra. El Señor quiere que entiendas que estás en el momento justo. El rechazo, el desprecio, el desplante, todo lo que tú hayas pasado antes, nada te puede impedir. Como me gusta Pablo cuando habla de avanzar y no detenerse en el capítulo 3 de Filipenses.
Y él dice: ¿cómo hago para proseguir olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante? Cuando miramos a David y miramos sus procesos, podemos aprender a avanzar, a no detenernos, a seguir el cumplimiento de lo que Dios ha preparado para nosotros. Concluimos el mensaje. ¿Qué aprendemos? Que la subestimación y las limitaciones no te pueden detener al cumplimiento. 4 menosprecios de personas en autoridad sobre él. ¿Qué aprendemos? Que no podemos ser la copia. Debemos imitar, tener referentes, pero Dios hará contigo lo que tiene que hacer y a través de ti y en sus maravillosas maneras y en sus maravillosos dones. David terminó siendo el más grande rey de Israel. Fue el referente para los reyes siguientes. 300 años después tenemos un Usías, tenemos un Josafat, tenemos un Ezequías, tenemos un Asa que decía que siguieron los caminos de David su padre. David fue un referente. Tuvo fallas, por supuesto, pero se levantó y por encima de todo exaltó a Dios. ¿Qué dijo Pablo en Antioquía de Pisidia, en su discurso en la sinagoga, hablando de David y haciéndolo referente como esa tipología del Cristo maravilloso que él anunciaba? Y en Hechos 13:36 dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Es decir, él estaba diciendo: esta escritura del Salmo la escribió David, pero hacía referencia a Cristo. Pero él dijo acerca de David 3 cosas. Tuvo un legado de servicio, sirvió. Y sirvió a su propia generación, 2. Y número 3, y sirvió según el propósito de Dios. No importaron los obstáculos. Se levantó desde muchacho, creyó, caminó y cumplió hasta el último día su propósito. Completamente. Yo quiero decirte algo. En el año 95 tuve el privilegio de ir en el equipo que representaba a Colombia a Seúl, Corea, para un encuentro mundial de líderes de todo el mundo. Íbamos 30 de Colombia. En ese viaje yo conocí un pastor que cuando tú lo mirabas, yo podía sentir la presencia de Jesús. O sea, tú lo mirabas a él, ni siquiera hablando con él, y tú podías sentir que Jesús estaba. Y ya en el viaje pudimos compartir una presencia de Jesús, del carácter de Jesús, de la ternura de Jesús, tan hermoso. Y cuando llegamos a Colombia, supe que él tenía un testimonio impresionante. Y le pregunté si él quería compartir en nuestra iglesia. Oh, cuando tú escuchas el testimonio de este pastor, lloras desde el principio hasta el fin. Sencillamente, él nace del vientre de una mujer que tuvo 3 hijos. Él fue el más grandecito, tenía 4 años
y 2 hermanitos pequeños. Una mujer que tenía que dejarlos encerrados en una pieza alquilada en el sur de la ciudad, para poder trabajar por días y por días traer simplemente algo de comida. Pasaban hambre. Su madre dejaba una libra de piloncillo, le llaman ustedes, nosotros le llamamos panela, para que cuando ella llegara en la noche a hacer agua de panela, de piloncillo para darle. No había nada más, el hambre era espantoso. En ese hambre, ese niño de 4 años y medio sacaba la baranda de la cuna de su hermanita y la usaba como escalera y prácticamente se comía todo el piloncillo. Y cuando su madre llegaba, lo azotaba a golpes, lo reventaba. Un día en la mañana llegó un camioncito a la habitación que alquilaba y la mamá subió a los 3 y descendieron de la montaña a la ciudad de Bogotá. Y llegando a una calle que se llama la calle del Cartucho. La calle del Cartucho es la calle de los drogadictos, de los que están en la calle drogados, sucios, barbados, todo. Y al llegar el camión en esa esquina, se bajó la mamá, bajó el niño y lo dejó en la esquina y nunca más volvió a ver a su mamá. Y ese niño de 4 años y medio creció en medio de las prostitutas, de los homosexuales y de los drogadictos. A los 18 años era otro drogadicto. En su testimonio es tan fuerte que él dice: yo crecí y ya no sabía si yo era hombre o era mujer, porque todos me violaban. Y estando en la calle en esa droga, un amigo de él, drogadicto también, que había conocido de Cristo, llegó a verlo un día. Él estaba drogado, a esa habitación miserable, y le tiró $3 y le dijo: coma algo, porque usted no ha comido y está mal. Y él salió a ver qué compraba, y al pasar por una librería cristiana, en medio de su drogadicción, vio una Biblia abierta y un letrero que decía: Dios te ama y tiene un propósito para tu vida. Él entra a ver esa Biblia, llaman a la policía porque creen que va a robar. Deja los $3 y sale con la Biblia. No comió nada. Duró 2 días mirando esa Biblia hasta que encontró el texto que dice: aunque tu padre o tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Wow. Solo quiero terminar esto. Para Luis Miguel fue nadar contra la corriente, pero el amor de Dios estaba. Y una pareja que trabajaba en la restauración de drogadictos lo acogió, lo limpió, lo ayudaron. Prácticamente lo hicieron su hijo. Y Dios comenzó un trabajo de transformación. A tal punto que esos padres adoptivos que trabajan con drogadictos le permitieron que pudiera estudiar. Terminó su carrera y luego estudió en el seminario bíblico más teológico, más reconocido de Colombia. Y este hombre que sale de la nada llegó a pastorear una de las iglesias más elitistas de la ciudad. Escucharle su mensaje, eres ministrado profundamente. Ver su vida es transformada. Se casó con una mujer extraordinaria. Ya tienen nietos. Hoy en día recorre el país en un ministerio precioso que es formando pastores que quieren aprender a predicar.
escucharlo a Él es un deleite, es un tesoro sacado de la basura y transformado en lo que Dios realmente ha hecho. Nada ni nadie es imposible para Él. Y en esa mañana el Señor está aquí. Y está aquí para decirte a ti que nada impida que el propósito de Dios se cumpla en ti. Amén, amén. Gloria al Señor. Que el Señor nos ayude. Póngase en pie un momentito, por favor. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Levante sus manos allí. Levante sus manos. Tal vez usted piensa, a mí me ha tocado una vida durísima. Todos hemos pasado por procesos muy duros, pero la vida tiene que seguir en Dios y nada nos puede detener, ni la edad, ni nada. Estamos para cumplir lo que Dios tiene para mí. Gracias a Dios por los que están haciendo su voluntad y su propósito, pero aquellos que no, podamos hoy decirle: sí, Señor, voy para adelante, no me detiene nadie. Levante sus manos. Padre, en esta mañana te damos tantas gracias, porque tú eres el Dios de toda consolación, el Dios que llama, el Dios que toma, el Dios que restaura. Señor, gracias, porque no importa lo que haya pasado atrás, tú restauras, sanas, y tú, Señor, eres un Dios de propósito y de llamado. Esta mañana, Señor, queremos decirte: aquí estamos para hacer lo que tú quieres que hagamos. Ríndase a Él y dígale: Señor, todo lo que tú tienes preparado para mí, Señor, hoy me levanto como se levantó David, para ir en pos de ti, no de lo que viví, no de lo que pasó, sino de lo que tú has preparado para mi vida. Te doy, Señor, gracias, y toda la gloria y toda la honra sean para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.